Bueno, ahora vamos a ver cómo se hace el sexto punto. El sexto punto consiste en seleccionar las casas que pertenecen a la localidad de Suba y que se encuentran a 3 kilómetros del humedal. Para eso, entonces, primero necesitamos crear unas capas solo de la localidad de Suba y solo del humedal. Vamos a comenzar con esa parte. ¿Cómo lo podemos hacer? Digamos que las localidades, bueno, primero podemos apagar aquí las otras capas que no necesitamos para visualizarlo. Nosotros por el ejercicio sabemos que esta es la localidad de Suba, pero digamos que la desconocemos. Con este icono se selecciona, acuérdense. Si queremos borrar las selecciones, podemos dar acá. Y vamos a la tabla de atributos. Clic derecho, ver tabla de atributos. Buscamos la localidad que nos interesa y la seleccionamos en esta, digamos, primera columna, que realmente son los elementos espaciales. La seleccionamos, vemos que toda se subraya azul, quiere decir que está seleccionada y acá no la visualiza. Entonces ya tenemos seleccionada nuestro objeto espacial que queremos separar de toda la capa. Entonces le vamos a decir que lo exporte. Tenemos estas dos opciones, acuérdense, son la misma ventana, la única diferencia es que esta casilla está activada. Entonces para guardar solo la localidad de Suba, le vamos a decir que solo guarde los objetos espaciales seleccionados en nuestra misma carpeta y en este caso se va a llamar Suba, ¿cierto? Le decimos aceptar y vemos que ya tenemos solo la localidad de Suba, este ya no lo vamos a necesitar, entonces lo eliminamos. Ahora tenemos los humedales, hacemos lo mismo, podemos buscar en la tabla el humedal de Córdoba, ¿sí? Si ustedes le cliquean acá, acuérdense que lo va a organizar alfabéticamente, lo seleccionamos, miramos acá que sea el humedal que nos interesa y lo mismo, en este caso, entonces le voy a decir guardar objetos seleccionados, y ven que ya acá aparece seleccionado, y acá lo nombramos, humedal de Córdoba. Le decimos que sí en ese sistema de coordenadas de referencia, y en este caso ya tenemos solo el humedal guardado, entonces los humedales de Bogotá no los necesitamos más. Tenemos la localidad de Suba y el humedal de Córdoba, pero el ejercicio nos pide la distancia de 3 kilómetros del humedal de Córdoba. Para eso vamos a hacer un geoproceso. Vectorial geoproceso de buffer. Ya ustedes recuerdan muy bien de la clase que acá nosotros podemos indicar que sean kilómetros. Acá como nos recordó nos preguntó un compañero de ustedes. ¿Sí? Yo estaba acostumbrado a las versiones anteriores de QGIS que no permitía cambiar el tipo de unidades. Pero acá esto nos facilita mucho el trabajo, entonces vamos a ponerlo en 3 kilómetros. Recordamos que 5 segmentos nos daba un poco, digamos, trapezoidal la forma, entonces era mejor 20 segmentos para que nos quede más redondo. Y de resto dejamos todo por defecto. Solo tenemos una unidad espacial, entonces no es necesario activar, disolver el resultado. Lo ejecutamos y vemos acá entonces el buffer de 3 kilómetros. Listo, pero para poder seleccionar las casas que se encuentran dentro de estos dos, nosotros habíamos hablado de un geoproceso que se llama intersección. En este caso, queremos el área que se intersecta entre Suba y el buffer de 3 kilómetros del humedal Córdoba. Entonces vamos a hacer vectorial, geoproceso, intersección. Todos estos geoprocesos están explicados más detalladamente en la guía que ustedes copiaron en la carpeta. ¿Listo? ¿Qué nos interesa en la intersección? El hecho buffer, que está como una capa virtual. Acuérdense que qué pasa con estas capas virtuales. Si cerramos QGIS, así guardemos, se van a perder. Por ahora vamos a confiar en que no va a pasar nada con QGIS, va a funcionar bien y no vamos a requerir guardar esa capa. Queremos hacer el intersecto entre hecho buffer y el intersecto entre hecho buffer y suba. Y le decimos que lo ejecute. Y acá tenemos el morado, entonces el intersecto, ¿cierto? ¿Qué significa ese intersecto? El área que corresponde a 3 kilómetros del humedal de Córdoba y se encuentra en la localidad de Suba. Esta intersección también la podemos dejar en virtual porque solo lo necesitamos para hacer un geoproceso y es un clip. O sea, cortar estas casas que están dentro de ese polígono. Y acá recordamos entonces la analogía que hacíamos como cuando se preparan galletas. Tenemos una masa que es lo que nos interesa extraer, ¿sí? Con lo que vamos a preparar nuestra galleta y es los arriendos de Bogotá. Y tenemos un molde, que es lo que nos va a ayudar a cortar esa masa, que es la intersección. Entonces vamos a vectorial,
y vamos a hacer el geoproceso de cortar. La capa de entrada es Arriendos Bogotá y la capa de corte entonces es intersección. Le decimos que no lo ejecute y en este caso vamos a ver, tenemos entonces ya las casas que pertenecen a nuestra área de estudio. Esta capa sí nos interesa mucho. Si quieren podemos ver la tabla de atributos para ver que siga con todos los atributos que traíamos inicialmente. Y como si nos interesa, entonces la vamos a guardar. ¿Cierto? ¿Cómo la vamos a guardar? Entonces tenemos Arriendos de Bogotá 2019 que se encuentran en SUA y que se encuentran también a 3 kilómetros del Humedal Córdoba. Pongámosla acá también en mayúscula para que nos quede un poco más claro y le decimos que no lo guarde. Listo. Entonces acá guardamos el proyecto, ya estamos tranquilos, ya estas capas virtuales no las vamos a necesitar, entonces las eliminamos. ¿Y qué tenemos? El Humedal de Córdoba, la localidad de SUA, ¿cierto? El buffer también lo eliminé, pero no lo vamos a necesitar realmente. Lo que nos interesa en este caso es ver las distancias. Habíamos visto que QGIS nos permite a partir de análisis una matriz de distancia, pero no es la más óptima y además nos arroja error en el ejercicio. Para este tipo de análisis es mucho mejor utilizar los algoritmos que nos permite GRASS. Para eso, entonces, lo que vamos a hacer es activar la capa de la caja de herramientas. ¿Cómo hacemos eso? Queremos ver un panel, no la capa, mentiras, el panel de la caja de herramientas. Abrimos el panel de la caja de herramientas y sabemos que el vector que nos calcula distancia en GRASS es bdistance, ¿no? Pero bueno, digamos que no estamos tan seguros. Lo que queremos saber es la distancia. Entonces vamos a mirar todos los algoritmos acá que nos permiten calcular distancias. Nos vamos a concentrar en GRASS, en información vectorial y acá tenemos nuestro algoritmo. Lo ejecutamos, pero antes de esto, yo me estaba adelantando un poco, acordémonos que nos va a pedir que esta capa, por ejemplo, ya no la vamos a necesitar. Quitémosla. Nos va a pedir que actualicemos uno de estos campos con la distancia. Entonces tenemos que crear un campo, ¿cierto? En nuestra tabla, en nuestro shape de puntos de Arriendos de Bogotá, para que actualicemos acá la distancia al Humedal de Córdoba. ¿Cómo hacemos eso? Le damos al lápiz, acá seleccionamos el lápiz, que es conmutar edición, y seleccionamos crear un nuevo campo. ¿Cómo se va a llamar el campo? Distancia. ¿Qué tipo de información va a tener la distancia? Entonces va a ser decimal con una longitud de 20 y si ponemos una precisión de 2, vamos a tener precisión de centímetros, que es más que suficiente. Algo muy importante acá es guardar y salir del modo edición. Si no, este algoritmo les va a mandar un error. Ahora sí, ¿cuál es la capa que nos interesa actualizar? Arriendos Bogotá, que se encuentra en la localidad de SUA, a 3 kilómetros del Humedal de Córdoba. ¿Y a qué capa vamos a medir la distancia? Al Humedal de Córdoba, ¿cierto? Ahora, acá le vamos a decir que queremos calcular, queremos no la categoría, sino la distancia. ¿Y en qué columna va a poner esa distancia? ¿Sí? En la columna de distancia propiamente. El resto de parámetros los dejamos por defecto. Acá él pregunta, el nuevo archivo de puntos con distancias lo voy a abrir después de ejecutar el algoritmo. Y el de distancia en líneas lo voy a abrir. Este es muy visual. De pronto alguien dice, pero ya sé cómo es el resultado, entonces no lo quiero ver las líneas porque al final las vamos a eliminar. Entonces deselecciona esto. Pero vamos a dejarlo activado para poder ver lo que pasa. Este es un algoritmo un poco más complejo, es mucho más completo lo que empieza a calcular a través de GRASS. Tenemos paciencia, eso depende también del equipo. Pueden unos que se demoren un poco más, otros un poco menos. Entonces, vamos a fijarnos que tenemos las distancias como tal en este nuevo archivo de NIRST. Vamos a abrir la tabla de atributos y vemos acá entonces que nos calculó la distancia. Acá sí la podemos organizar de mayor a menor. Podemos hacer una verificación rápida que tenga sentido nuestros resultados. Si seleccionamos este es el más cercano, debería ser el más cercano acá y lo vemos acá seleccionado en amarillo,
Sí, como quedaron amarillos estos puntos, pues como verdes, no se nota mucho, pero este es el que está seleccionado. Si selecciono otro, entonces ya deja de estar amarillo. ¿Sí? Este es el segundo más cercano. Entonces, perfecto. Esa es la capa que tenemos. Es virtual. Acá cuando calculamos con GRASS o con Saga no nos va a mencionar que está virtual, pero sí es virtual. Tengan cuidado. Esta sí nos interesa. La vamos a guardar como archivo shape y lo vamos a guardar. Entonces, podemos ponerle acá además distancia, pero se nos puede alargar un poco el nombre. Ya sabemos que si tenemos distancia, calculamos todos los otros procesos. Le decimos que no lo guarde y entonces ya acá podemos eliminar estos dos que no los vamos a necesitar. Tenemos nuestro archivo shape y lo más importante, nuestra tabla de atributos con la distancia. Ahora tenemos que cargar esto a Excel para poder trabajarlo en R, ¿cierto? ¿Cómo hacemos eso? Lo vamos a exportar también, pero en este caso el formato no va a ser archivo de shape, sino valores separados por coma. Para eso entonces ya no lo vamos a guardar en la carpeta shape, sino en tabla, ¿cierto? Y acá tenemos arriendos Bogotá, pero a esto adicionalmente le tenemos el valor de distancia. Le decimos que lo guarde, aceptamos, él nos la carga acá como tabla, acá este es el icono de tabla. Podemos verificar que esté bien, que correspondan los campos que son, y ya tenemos el análisis de distancias desde el sistema de información geográfica. Listo, ahora lo que falta es cargar eso a Excel y procesarlo en R, que es el siguiente video.